Dios te bendiga a ti, amado y amada, que me estás escuchando en este momento y en este día maravilloso, lleno de amor, de paz, de bendición para cada uno de ustedes. Estaba en el tiempo de oración, en el tiempo de mi comunión con el Padre, y traía a mi espíritu el recuerdo de la palabra en Hechos 27. Pero antes de entrar a esa palabra, yo quiero tocarte el tema de Pablo. Pablo, un hombre guerrero, un hombre apasionado por ganar almas. Después de su encuentro en Damasco con Jesús, él fue transportado, él fue trasladado a un nivel diferente, él fue mudado a un hombre nuevo. Y es ahí donde yo quiero llegar a esa palabra. Él empezó a predicar el evangelio sin temor de nada. Empezó a compartir la palabra más por amor de las almas, por predicar la salvación, por predicar al Jesús con el cual él había tenido un encuentro. Pero las grandes autoridades de ese tiempo, esas autoridades como los reyes y como los sacerdotes, los escribas, en ese momento el rey Agripa, Pablo compadeció ante ellos y aún al frente de ellos, sintiéndose acusado por algo que no estaba haciendo malo, pero para ellos sí era malo, Pablo nunca dejó de predicar el evangelio. Wow, es que es tremendo todo esto que ha pasado con Pablo. Pablo para mí es un gran guerrero, un batallador del reino de los cielos. Créanme que al frente del rey Agripa y de todos, de Festo, de todas las personas que estaban ahí, Pablo empezó a compartir el evangelio. ¿Saben qué dijo el rey Agripa? El rey Agripa dijo: hey, por poco persuades mi vida y me haces volver cristiano. ¡Ah, tremendo! Tremendo. ¿Sabes por qué? Porque así debemos de ser tú y yo. Debemos de ser apasionados, debemos de ser locos, debemos de ser unos verdaderos guerreros del ejército de Dios para compartir la palabra. Porque recuerda que no somos nosotros, eso es lo que hay dentro de nosotros, es el que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, el que redarguye, confronta, exhorta y habla y transforma. Es por eso que debemos de tener esa pasión por compartir la palabra. Pero más allá, dicen todas estas grandes reyes y esas personas que estaban reunidas, dicen: hey, pero no tenemos por qué acusar a este hombre. No ha matado a nadie, no ha hecho nada, lo único que está haciendo es hablar de una palabra, la palabra de Dios. Entonces automáticamente dice uno de ellos, dice: hey, mandémoslo ante el César, él tiene que compadecer ante el César, lo mismo que le pasó a Jesús. Tenía que ir ante el César para poder ser libertado o ser acusado. ¡Wow! En ese momento montan a Pablo y a muchos prisioneros más por otros delitos que habían cometido, lo montan en una embarcación. Y dice la palabra de Dios, ahí es donde yo quiero ir, en Hechos 27:39, dice: al amanecer, esta embarcación arrancaron, ¿sí? Durante días a los prisioneros les tocaba trabajar, les tocaba sudar, les tocaba luchar, les tocaba fortalecerse allá adentro, entre ellos mismos, o aún depresivamente se tenían que guiar ellos mismos, ¿sí? Pero Pablo llegó un momento, antes de ir a la palabra, llegó un momento donde se volvió el mejor de los intercesores en ese momento. Se fue ante el centurión, el que guiaba la embarcación, el capitán de la embarcación, y le dijo: hey, centurión, yo quiero decirte algo. La embarcación se puede perder. Los enseres que están dentro se pueden perder. Las vidas que tienes aquí en este barco se pueden perder. Pero ¿sabes qué dijo el centurión? Que no le importaba, porque había un corazón duro en él. Pero ¿sabes también qué dijeron los soldados? No le hagas caso, que ese es un loco. Pues yo prefiero que me digan loco por compartir la palabra de Dios a que me digan: qué pereza con este, ni la palabra la sabe compartir. Pero ¿sabes qué hizo Pablo y qué me enseña Pablo? De que en los tiempos difíciles, en los tiempos de guerra, aunque tú estés en cautiverio, aunque tú estés pasando dificultades, aunque tú estés en momentos de problemas o adversidades, tú como hijo, como embajador del reino de Dios, debes de ser un intercesor. Tu intercesión vale mucho y te voy a anotar por qué. Porque en la palabra de Dios lo dice. Y dice: al amanecer, los marineros no sabían dónde estaban, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa. Yo quiero hacer un stop ahí. Soltaron las anclas. Las vidas de cada ser humano, las que tú ves, las que conoces, las que no conoces, que están alrededor tuyo, son embarcaciones que están en un peligro de naufragio. Que tú tienes una palabra específica para guiar a esa persona, para ayudar a esa persona, para sanar a esa persona, para libertar a esa persona, para salvar a esa persona.
si tú ayudas con una palabra, si tú te conectas con el Señor, si tú le pides a Dios más dirección, que el Espíritu Santo obre en ti para que te equipe para compartir la palabra de Dios, el Evangelio como Pablo lo hacía. Créame que cada una de esas personas empezarán a botar el ancla, que son cosas pesadas del pasado en su vida. Esas anclas, las cuales están enganchados a un pasado, a un dolor, a una tristeza, a una amargura, a un resentimiento, empezarán a botarlas de su vida. Empezarán a coger los remos y botarlos, que los remos tipifican la fuerza con la cual ellos quieren seguir en este paralelo, en este mundo. Que se dejan llevar por lo que los remos hacen y dicen o quieren. Las personas que se dejan llevar por el mundo. Esas personas que tú les compartes la palabra botarán sus remos también. Pero lo más tremendo es que levantarán la vela del frente. Y la vela del frente tipifica que levantarán su cabeza a mirar al cielo por primera vez en su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes que una palabra tuya, una intercesión tuya, una conexión tuya con Dios para compartir la palabra de Dios y ser un loco predicador del Evangelio puede cambiar muchas almas, puede salvar muchas embarcaciones. ¿Sabes qué pasó después de esto? Para terminar la palabra, tú puedes leerlo, Hechos 27 del 39 en adelante. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que en ese momento la embarcación se encalló, es decir, se aferró a un montículo de tierra y no podía llegar a la bahía. ¿Sabes qué pasa ahí? Que es donde la gente está en este momento. Están encallados en el mismo día a día. Están encallados en el mismo dolor del pasado. Están encallados en la misma tristeza. Y es ahí donde tú y yo tenemos que orar. Es ahí donde tú y yo tenemos que manifestar el poder de Dios. ¿Sabes qué dijo los soldados? Dijeron, matémoslos, no se puede volar ninguno. ¿Sabes qué hizo la palabra de Pablo en ese momento que le dijo al centurión? El centurión le dice a los soldados, no mates a ninguno. Los que saben nadar que se echen al mar y lleguen a la playa. Y los que no saben nadar, que se aferren a las tablas que el mar los sacará. ¿Sabes qué me tipifica a mí eso? Y estoy quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque los que se aferran a las tablas son los que no conocen la palabra de Dios. Los que se aferran a las tablas son los que no conocen nunca de Dios. Los que no saben lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y los que saben nadar son aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios que han estado en el Evangelio. Y por un momento de dificultad, por un naufragio de su barca, se han alejado y empiezan a buscar y a nadar desesperadamente sin saber para dónde. Y se han olvidado que hay personas atrás que necesitan conocer de lo que ellos ya han conocido. Y eso a mí me duele muchísimo en este día. Por eso te invito a ti, a que te vuelvas un apasionado por Dios. Un apasionado por la palabra de Dios. ¿Sabes qué significan las tablas de aquellos náufragos que están en el mar y aferrados a las tablas? Que todavía no las conocen, pero las tienen en sus manos. No saben ni qué hacer con ellas. Y nosotros que conocemos, aún se nos olvida explicarles y enseñarles de la majestuosidad de nuestro Dios. ¿Sabes cómo termina todo el capítulo? Diciéndolo que todos llegaron a tierra firme. Aún los soldados, aún el centurión, llegaron a tierra firme. Y fueron sanos y salvos. Yo no sé qué estás pensando tú, pero hoy es el día en que debemos de dejar la pereza, la mentalidad de que no podemos. Nos volvamos unos apasionados por las almas, unos locos por compartir el Evangelio, unos verdaderos intercesores por nuestros hermanos. Yo clamo al Padre de los cielos, clamo al Dios Todopoderoso, que dé un espíritu de amor, un espíritu de pasión y un espíritu intercesor en tu vida y en mi vida. Que el Señor te bendiga. Comparte este video. Dios quiere hacer cosas maravillosas para aquellas embarcaciones que están a punto de naufragio. Recuerda, tú y yo podemos llevar una palabra de sanidad, de salvación y de libertad. Que el Señor te bendiga.